En este vídeo vamos a entender uno de los conceptos principales para la arquitectura de Transformer, que es el modelo detrás de GPT. Y este concepto va a ser el de codificador de codificador. Antes de llegar ahí, veamos esta arquitectura que tenemos aquí delante, que es una red neuronal recurrente. Vimos al principio que las redes neurales clásicas no son buenas para trabajar con secuencias, y por eso desarrollamos esta nueva arquitectura que es específica para trabajar con secuencias, ya que al fin y al cabo una frase es una secuencia de palabras. Lo primero que vemos es que se representan de forma diferente una red neuronal clásica y una red neuronal recurrente. La clásica tenemos una capa de entrada que iba de izquierda y salía por la derecha. Y aquí en general se suele representar de abajo hacia arriba. Lo siguiente que vemos es que la red neuronal clásica, la capa de entrada estaba interconectada con todas y cada una de las neuronas de la siguiente capa. Lo mismo pasaba con la capa de salida que estaba interconectada con todas las neuronas de la capa anterior. En cambio, cuando trabajamos con redes neuronales recurrentes, lo que vemos es que la capa de entrada solamente está conectada con la neurona de enfrente y lo mismo la capa de salida, solamente con la anterior. Y hay un nuevo concepto adicional que es el de memoria. Lo que antes en la red neuronal clásica no había ninguna interconexión entre neuronas de la misma capa, lo que vemos es que ahora estas neuronas recurrentes sí que se conectan entre ellas y se pasa a algo que se conoce como estado oculto o algo que llamaremos como memoria. Y una vez que nos queda un poco más claro la diferencia entre una red neuronal clásica y una red neuronal recurrente y ya por fin somos capaces de trabajar con secuencia, lo que nos vemos es un pequeño problema. Y si os fijáis os he hecho una trampa, ya que a medida que vamos traduciendo es muy raro cuando traducimos una frase del español al inglés que sean exactamente el mismo número de palabras. Además, nosotros cuando traducimos no vamos traduciendo palabra a palabra, sino que primero leemos toda la frase y ya vamos a traducir la frase. Además, el segundo problema que nos encontramos aquí es que la palabra banco se ha traducido antes al inglés que ni siquiera poder haberla leído. Como veis, os he hecho una pequeña trampilla. Gracias a la red neuronal recurrente y a las neuronas recurrentes ya somos capaces de trabajar con secuencias, pero todavía nos encontramos algunos problemillas. ¿Cómo lo resolvemos? Lo que hacemos es dividir esa red neuronal recurrente en dos componentes, el codificador y el decodificador. Y ambas capas o ambos componentes siguen teniendo neuronas recurrentes. La tenemos aquí y aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es que el decodificador lee la frase entera, obtiene el significado o el resumen de toda esa frase y ya le pasa el entendimiento semántico de esa frase al decodificador. Y el decodificador lo que va a hacer es, a partir del entendimiento de ese codificador, hacer esa traducción. ¿No queda muy claro qué es esto de codificador, decodificador? Vamos a verlo con una analogía muy sencillita. Vamos a utilizar el juego del Pictionary. Este juego es un juego muy sencillito en el que un jugador lee un papel donde hay una palabra. El objetivo del primer jugador es crear un dibujo que explique o represente de la mejor forma esa palabra. Entonces tenemos nuestro primer jugador, la palabra que ha leído es conejo, hace un dibujito y hay un segundo jugador cuyo objetivo es, a partir de ese dibujo, encontrar la palabra que ha leído el primer jugador. Y le vamos a dar una pequeña vuelta a este juego y lo que vamos a hacer y vamos a decir es que el jugador 2 solamente sabe hablar en inglés. Por lo tanto, una vez que lea este dibujo, su objetivo es encontrar la palabra rabbit. Y aquí vemos los tres componentes principales de la arquitectura de codificador. El primer jugador que lee la frase o la palabra e intenta hacer el mejor resumen posible. Ese es el primer componente, que es el codificador. El segundo es ese resumen, ese dibujo, o la palabra técnica es el estado oculto. Y por último tenemos el decodificador, que es ese tercer componente que a partir de ese estado oculto intenta encontrar la mejor palabra en inglés. Y seguramente si es la primera que juegan juntos el jugador 1 y el jugador 2, no sea muy bueno en realizar la codificación, o tal vez ese dibujo intermedio sea más o menos malo, el decodificador a partir de ese dibujo no sea capaz realmente de encontrar esa palabra en inglés, y lo que vamos a hacer es darles tiempo para que jueguen juntos, para que entrenen y para que aprendan. Y esto es lo mismo exactamente que hacemos con la inteligencia artificial. La primera traducción que vaya a hacer va a ser malísima, pero a medida que vean más ejemplos, poco a poco irá mejorando. Y cada vez el codificador será capaz de, a partir de una representación, que en este caso es un dibujo, pero que la palabra técnica es un estado oculto, a partir de ese estado oculto representar de la mejor forma
el valor semántico de la frase, y el objetivo del decodificador, a medida que vayan jugando más y más, es a partir de ese estado oculto que le pasa al codificador, ser capaces de traducir la frase en inglés. Y si lo llevamos de nuevo al ejemplo de traducción, tendremos la parte del codificador cuyo objetivo es leer toda la frase, tendremos ese estado oculto que se lo pasamos al decodificador y nos devuelve la frase en inglés. Y el dividir la arquitectura en dos componentes nos va a permitir mucho más margen de maniobra y mucho juego con este tipo de arquitectura. Aquí vemos que pasamos de una secuencia de palabras del español a una secuencia de palabras en inglés. Como lo dividimos en dos componentes, también podemos hacer una arquitectura que sea de uno a muchos. Este ejemplo, que en inglés se llama Image Captioning, que básicamente significa describir una imagen, lo que hacemos en vez de pasarle una secuencia y obtener una secuencia es, le pasamos una única imagen y a partir de esa imagen el codificador extrae todo el significado de esta imagen, se lo pasamos al decodificador y el objetivo del decodificador es describir esa imagen. Pasamos de uno a muchos. Podemos hacer también lo mismo y pasar de muchos a uno. En este caso lo que estamos haciendo es calcular el sentimiento de una frase y lo que vemos es aquí una frase que pasa de una secuencia a un único valor final. Y ahora que hemos visto un poquito las diferentes de mucho a mucho, uno a mucho o mucho a uno, ¿existe algún tipo de problema con esta arquitectura que ya nos ha resuelto bastantes problemas? Pues vemos que, aunque nos ayude mucho y mejoremos mucho la traducción de un idioma a otro, tenemos un problema. Y este problema se le conoce como el cuello de botella. ¿Y qué ocurre? Que es muy difícil, aquí claro tenemos 3 palabras, pero ¿qué pasa si tenemos una frase de 100 palabras? Leer toda la frase y condensar todo su significado en un único vector es un problema, ya que es imposible que toda la información se quede en ese vector. Es como si os pidiera que leyeseis un párrafo entero y luego lo tradujeseis. Simplemente leyéndolo una vez no es posible acordarse de todo el párrafo y querer traducirlo. Lo normal es leerlo primero una vez y luego poco a poco ir volviendo a la frase. Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. De nuevo, el problema es cuello de botella. Queremos condensar una frase muy larga en un único vector, no podemos extraer todo el valor semántico y cuando vayamos traduciendo es muy probable que hayamos olvidado las primeras palabras. Y lo que veremos en el siguiente vídeo es el mecanismo de atención, que aquí entra el segundo componente muy importante del Transformer y de la inteligencia artificial en los últimos meses y años, y vamos a ver cómo el mecanismo de atención nos resuelve este problema del cuello de botella. Con esto terminamos la clase, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.